Arrancaron la primera página. Imagínalo. El libro de la realidad que recibiste llegó incompleto. No fue olvidado, ni extraviado. Fue mutilado deliberadamente, antes de la luz, antes del sonido, incluso antes de que se escribiera la primera palabra. Existía una frecuencia, un código primordial. No explicaba el mundo, lo diseñaba. Ese código era conocido por escribas de templos y círculos ocultistas como el Libro Cero. Pero jamás llegó a ti, y eso no fue casualidad. Lo que contenía ese capítulo no era historia, era ingeniería de la realidad. Un manual para acceder directamente a la matriz vibratoria que sostiene todo lo que existe. Algo tan poderoso solo podía esconderse en el único lugar donde nadie pensaría buscar. Dentro de ti. Hoy no hablaremos de lo que fue escrito, sino de lo que fue silenciado y de lo que podría despertar en ti cuando te atrevas a recordar. Tal vez no puedas explicarlo, pero lo sientes. Hay un punto ciego en tu existencia, una pieza faltante. Has leído libros, tomado cursos, seguido a maestros y transitado caminos espirituales, pero en lo profundo sigues operando con un mapa incompleto, como si hubiera una contraseña no revelada, un principio que fue omitido. Y cuanto más buscas, más comprendes que lo que falta no está lejos. Solo está fuera del radar, algo que jamás te enseñaron, tal vez porque nadie sabía cómo nombrarlo. Es una intuición silenciosa que aparece en los sueños, que surge cuando el tiempo se detiene, cuando miras el cielo o te sumerges en un instante de silencio total. En esos momentos, algo susurra. Hubo un antes de todo esto, y ese antes no es el pasado. Es el campo que precede al tiempo. Es la matriz que nunca fue explicada, pero que sostiene todo lo que vives. Esa ausencia tiene forma. Pulsa en el espacio entre tus pensamientos, en el silencio entre dos latidos. No está ausente. Solo ha sido olvidada. Y si estás aquí, leyendo esto ahora, es porque algo en tu interior ya ha comenzado a recordar, no contenido nuevo. Sabiduría antigua, conocimiento silenciado antes de ser transmitido. Y ahora empieza a resonar de nuevo. Pero, ¿por qué fue arrancado ese capítulo? ¿Por qué alguien silenciaría precisamente la parte que revela cómo se escribe la realidad? Según ciertas líneas herméticas, el Libro Cero no se perdió. Fue censurado, retirado. No por accidente, sino por protección, porque lo que contenía no era una enseñanza cualquiera. Era una llave, capaz de activar memorias olvidadas, capaz de mostrarte que el mundo en el que vives no es una estructura definitiva, sino una vibración en constante revisión. Imagina el impacto de descubrir que eso que llamas realidad es, en realidad, una narrativa escrita por patrones vibratorios, patrones que tú emites, patrones que puedes reescribir. Y aquí está el conflicto. Mientras vives en el mundo visible, reaccionando a los efectos, existe un lenguaje invisible moldeando todo. Y ese lenguaje fue omitido de tu educación. Aprendiste a sobrevivir en la superficie, pero jamás te enseñaron a programar el campo de fondo. Este silencio ancestral no es inocente. Te mantiene buscando afuera lo que vibra por dentro. Te hace creer que el mundo te sucede, cuando en realidad sucede a través de ti. Y cuanto más ignoras esta verdad, más fuerte llama a tu puerta, en los patrones que se repiten, en lo que parece faltar, en lo que aún vibra esperando ser recordado, en los bloqueos que persisten, en sueños extraños, en sincronicidades repentinas,
en esa sensación de habitar una realidad prefabricada. El libro cero te susurra que no estás aquí solo para interpretar lo que ya existe. Estás aquí para recordar cómo comenzó todo. Y para comenzar de nuevo, desde un lugar del que jamás te hablaron, pero que siempre ha vibrado en tu interior. Su nombre era Ethan. Restaurador de manuscritos antiguos, trabajaba en aislamiento, en un laboratorio subterráneo del Museo Británico. Aquella tarde de invierno, llegó a sus manos una caja sin marcar. Dentro, un papiro dañado, quemado en los bordes, con marcas de geometría desconocida en su centro. No eran jeroglíficos, tampoco inscripciones comunes. Ethan las describió como formas que parecían cantar un sonido, aunque solo fueran visuales. Pasó noches contemplando ese fragmento. Algo en él palpitaba, y cuanto más lo observaba, más se silenciaba su mente. Una noche se quedó dormido sobre su mesa de trabajo y soñó. Un escriba encapuchado caminaba por un corredor hecho de luz oscura. Se detuvo, extendió la mano y susurró: «Lo que falta nunca se perdió. Vive dentro de tu palabra no pronunciada». Cuando despertó, Ethan sintió un impulso extraño. Tomó papel y comenzó a escribir, pero no era un texto ordinario. No pensaba, transcribía, como si algo usara su mano, y entonces ocurrió lo imposible. Los bordes quemados del papiro comenzaron a oscurecerse de nuevo, como si respondieran a lo que estaba siendo escrito en los días siguientes. Ethan desapareció. No dejó rastro, solo una frase garabateada en su cuaderno: «Soy un escriba de la luz. Ahora el libro cero me está leyendo a mí». Historia, alegoría, arquetipo. Poco importa. Lo que Ethan accedió es lo que muchos ya han sentido en silencio. Un campo vivo de información que solo responde a quienes se atreven a escribir desde adentro hacia afuera. Algunos dicen que cierto conocimiento no se enseña, solo se recuerda, y cuando la memoria se activa, reorganiza todo a su alrededor. Eso es lo que entendían los antiguos maestros egipcios. La realidad no es algo que te sucede, es algo que emerge a través de ti, moldeada por una arquitectura invisible. La matriz vibratoria, y esa matriz no es teórica ni metafórica, es una estructura sutil pero concreta que responde a frecuencias específicas: sonido, intención, emoción en estado coherente. Thoth, el escriba de los dioses, era venerado no como un simple cronista, sino como un ingeniero vibracional. Su palabra no narraba los eventos, los estructuraba. Los jeroglíficos asociados a él no eran solo símbolos, eran dispositivos acústicos diseñados para ser entonados con precisión sonora. En ciertas inscripciones existen combinaciones de vocales que no forman palabras comprensibles, pero que, al ser entonadas, inducen estados alterados de percepción. Esto apunta a una comprensión profunda. La vibración es la capa más densa de la creación no física. En el siglo XVIII, Ernst Chladni demostró que el sonido da forma a la materia, haciendo vibrar superficies con un arco de violín y observando cómo emergían patrones geométricos. Ya en el siglo XXI, John Stuart Reid expandió estos experimentos con tecnología de alta precisión, demostrando que ciertas frecuencias sonoras generan figuras matemáticamente armoniosas. Estas formas coinciden con los patrones encontrados en la naturaleza.
en la formación de los pétalos, en las conchas marinas, en las galaxias. Esto valida lo que las escuelas herméticas siempre afirmaron. El universo es un campo acústico, vivo y receptivo. Más recientemente, estudiosos como Masaru Emoto demostraron cómo las palabras humanas y las intenciones alteran la estructura del agua. Al exponerla a sentimientos como gratitud o amor, el agua cristaliza en formas hermosas y simétricas, pero cuando es expuesta a emociones como ira o desprecio, forma estructuras caóticas, y el cuerpo humano está compuesto en más de un 70% por agua, lo que significa que, literalmente, estamos programando nuestra biología con cada palabra, con cada emoción, con cada vibración que emitimos. Estructura física y estructura emocional no están separadas. Lo que piensas y lo que sientes moldea tu biología. Esta es la base de la reescritura vibracional. Comprender que cada emoción, cada pensamiento, cada palabra pronunciada desde la presencia actúa como un carácter energético en un campo de texto invisible. La realidad se curva no ante el lenguaje automático, sino ante el lenguaje interior, el lenguaje que nace del lugar anterior al miedo. Por eso, prácticas como la escritura hermética no son meros ejercicios de intención. Son interfaces vivas entre la mente consciente y el campo creativo. Activan resonancias que superan lo racional. Escribir con intención vibratoria no significa simplemente registrar un deseo, sino configurar la estructura misma que lo hará inevitable. El universo, entonces, no es un libro cerrado, es un pergamino en blanco donde cada una de tus vibraciones escribe el siguiente párrafo. La revelación no está en encontrar el libro cero, está en comprender que nunca se perdió. El capítulo arrancado. El que contenía el código de la creación. No fue destruido. Fue escondido en el único lugar que nadie más podía corromper. En el espacio silencioso entre tus pensamientos. En la vibración que precede a tu primera palabra del día. En ese estado de presencia que, por instantes, roza el campo original. Allí es donde todo cambia. No necesitas descifrar acertijos externos ni buscar pergaminos enterrados en desiertos antiguos. Lo que buscas ya pulsa dentro de tu conciencia. Aquella ausencia que sentías, ese vacío inexplicable, era un recordatorio vibracional de que hay algo que nunca se enseñó, pero que puede ser recordado. Y ese recordar no se activa con la lógica, sino con la vibración emocional pura, a través del estado silencioso pleno, a través de la práctica consciente de emitir presencia antes de emitir palabra. Cada vez que sientes gratitud verdadera sin motivo externo, cada vez que escribes una intención como si ya fuese real, sin ansiedad, cada vez que respiras sabiendo que el universo lee tus impulsos internos como comandos, estás, sin saberlo, restaurando fragmentos del libro cero. La primera página nunca te fue arrebatada. Fue sellada dentro de tu capacidad de co-crear. Lo que fue retirado de la superficie del mundo permanece impreso en las capas más profundas de tu ser. Y en este momento, al saberlo, ya no eres solo un lector de la realidad. Eres el escriba original, el que vibra antes de hablar, el que siente antes de construir. La pluma siempre estuvo en tu mano. La página en blanco siempre esperó ante ti. Ahora es tu movimiento vibratorio el que comenzará a escribir lo que viene. Todo lo dicho aquí puede sonar poético, pero está enraizado en tradición,
ciencia y registros reales fragmentados a lo largo de la historia y sin embargo increíblemente convergentes. Comencemos por el Egipto antiguo, en el templo de Luxor, que los egiptólogos como Ashwala Dubich estudiaron durante décadas. Los relieves murales revelan algo asombroso: la arquitectura, los símbolos e incluso la disposición del espacio obedecen proporciones armónicas basadas en geometría sagrada. No es simple decoración. Es una construcción diseñada para inducir estados alterados de conciencia mediante forma y vibración. Thoth mismo, en sus representaciones más antiguas, aparece con instrumentos de medición, herramientas de escritura y dispositivos sonoros, no como una deidad distante, sino como el codificador de la realidad a través de la palabra y la vibración coherente. Y ahora observa lo que la ciencia moderna empieza a confirmar. La cimática, como hemos visto, es el estudio de las formas generadas por el sonido. Ernst Chladni demostró que, al hacer vibrar una placa metálica con diferentes frecuencias, emergen patrones geométricos precisos. Cada frecuencia genera una forma única. En el siglo XXI, John Stuart Reid, usando su tecnología de CymaScope, mostró cómo los tonos puros organizan líquidos en figuras complejas formas mandálicas, pruebas visuales de que la frecuencia da forma a la materia. Esto se conecta con los experimentos del investigador japonés Masaru Emoto, quien expuso muestras de agua a palabras, pensamientos y emociones humanas. Al congelarlas, fotografió los cristales formados. Palabras como amor y gratitud creaban geometrías impresionantes, mientras que odio o miedo generaban estructuras distorsionadas y caóticas. Aunque sus métodos fueron cuestionados, la repetibilidad de los resultados llevó a varios laboratorios independientes a estudiar la correlación entre intención humana y estructura molecular. Y esto no se detiene ahí. El neurocientífico Joe Dispenza demostró, mediante imágenes cerebrales y pruebas fisiológicas, que las personas capaces de entrar en estados de coherencia entre corazón y cerebro, a través de la respiración consciente y emociones elevadas, activaban regiones cerebrales similares a las de monjes en meditación profunda, alterando además hormona, inmunidad y percepción del tiempo. Estos hallazgos sustentan los principios de la escritura hermética. No se trata de pensamiento positivo, sino de entrar en coherencia vibracional antes de emitir cualquier palabra creativa. Incluso en la tradición mística judía encontramos ecos de esto. En la Cábala, se enseña que el mundo fue creado con letras de fuego y que cada letra hebrea aporta una frecuencia divina única. El Zohar afirma que cada palabra, cuando es pronunciada con pureza, traza un sendero invisible en el campo de la creación. En paralelo, el Egipto antiguo nos legó el concepto de Ma'at, el orden vibracional del universo. Los antiguos escribas no registraban la realidad como testigos pasivos, actuaban como sacerdotes del tiempo y del destino, alineando los eventos humanos con el orden superior mediante el habla sagrada. Hoy lo llamamos intención. Ayer era tecnología espiritual. Todas estas fuentes, tradiciones ancestrales, descubrimientos científicos, experiencias subjetivas repetidas señalan en la misma dirección. La realidad responde a la vibración consciente. Y el ser humano, al comprender esto, deja de ser espectador.
se convierte en autor. La única condición es recordar cómo escribir en el lenguaje original del universo, con coherencia, presencia y emoción elevada. Todo cambia cuando comprendes que no viniste al mundo para simplemente entender la realidad, sino para reescribirla con el timbre de tu vibración. Ya no es conocimiento teórico atrapado en mitos antiguos. Es una práctica viva, accesible con cada respiración, con cada palabra pronunciada con intención. Cuando silencias el ruido del mundo y escuchas el campo sutil de la creación, descubres que ya estás escribiendo aunque no lo sepas. El cambio no empieza con grandes decisiones. Comienza cuando dejas de repetir frases vacías sobre ti, cuando abandonas el lenguaje de la duda, de la prisa, de la culpa y entras en el rol de escriba consciente. La vibración es la tinta. La intención es el trazo. Tu vida es el pergamino, como dijo Plotino, filósofo neoplatónico del siglo III. No mires afuera, mira adentro. Dentro de ti está la fuente del bien y puede fluir sin cesar si sigues excavando. No necesitas encontrar el libro cero. Necesitas recordar que ya te está leyendo desde el silencio. Y cuando eso sucede, el próximo capítulo del universo comienza a escribirse con tu propia luz. Esto ha sido solo el inicio de la serie Arcanos, los escritos de la eternidad. Has accedido al episodio 1 y los siguientes revelan códigos aún más olvidados. Mantente atento, tal vez, mientras ves esto, nuevos episodios ya estén disponibles. Busca la lista oficial de reproducción en la página del canal y sumérgete profundamente en este viaje. Y si este mensaje tocó algo dentro de ti, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. En los comentarios escribe: he despertado el libro cero dentro de mí. Comparte este video con alguien que sientas que está listo para recordar. Mientras se estrenan los próximos capítulos, haz clic en la pantalla para ver otro video transformador del canal que sin duda acelerará tu proceso de despertar. Recuerda, la vibración que emites en silencio es la semilla del mundo que aún no ha nacido.